y le metieron mercurio. Nosotros tenemos una demanda internacional por ese mercurio que se utilizó en ese momento para desaparecer Isla Verde. No cuidan el ecosistema, no cuidan las playas, no cuidan absolutamente nada. El repoblamiento de las especies nativas que han ido desapareciendo poco a poco en nuestro ecosistema local. Lo importante es nos ayuden, es casi que una súplica para toda la comunidad. En un rincón del mar Caribe, donde el azul del océano se encuentra con el verde vibrante de los manglares, nos adentramos en un paisaje lleno de belleza imponente y de frágil equilibrio. Las playas doradas, acompañadas por exuberantes ecosistemas, son escenarios de un constante desfile de turistas que buscan desconectar del bullicio urbano. Pero tras la estampa del sol y la diversión, se esconde una realidad más compleja y desafiante. Puerto Colombia es una bahía que está establecida a pocos kilómetros de la ciudad de Barranquilla, sobre las costas del Mar Caribe. Tiene una importancia relevante para las costas colombianas en el periodo republicano, porque a través de su bahía se movían los armamentos que venían a surtir a los ejércitos republicanos, justamente que estaban peleando contra la conquista de los ejércitos del poderío español colonial. En el siglo XIX gana una relevancia en materia geoestratégica por sus cercanías con las desembocaduras de Bocas de Ceniza. Sin embargo, en ese momento, remontar el río Magdalena por Bocas de Ceniza era una labor bastante complicada. Ahí es cuando Puerto Colombia se convierte en un enclave bastante estratégico para la llegada de mercancías y de productos que posteriormente eran trasladados por vía terrestre hacia la ciudad de Barranquilla y desde ahí podían remontar el río Magdalena. A lo largo de los años, Puerto Colombia ha sido un pilar histórico en el desarrollo de la región. Desde la época colonial, este puerto representó la conexión entre el Caribe y el interior del país, siendo testigo de una mezcla de culturas y la convergencia de ideas, comercio y naturaleza. En el tema de la población tenemos todo un tema histórico que tiene ligado al muelle, al antiguo muelle de Puerto Colombia, que fue construido en 1888 y funcionó por 40 años hasta 1942. Básicamente el papel estratégico, histórico que juega Puerto Colombia tiene una gran relevancia entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es cuando se convierte en una inmensa bahía que permite el desembarcadero de productos, pero también de personas que vienen a reconfigurar el nuevo mundo de la República de Colombia. Cuando llegaron estos inmigrantes de 11 países diferentes de Europa a Colombia y que llegaron por el muelle, inició la historia de la modernidad del país. A finales del siglo XIX, el muelle de Puerto Colombia comenzó a operar y convirtió a la región en un corredor para productos, ideas y costumbres, dejando un legado cultural aún palpable en cada rincón del municipio. El papel trascendental de Puerto Colombia en el contexto histórico y geográfico es el de un punto de movilización de mercancías y de personas, pero gana una inmensa relevancia, tiene una inmensa relevancia justo cuando se inaugura el muelle de Puerto Colombia y también el ferrocarril que comunica al municipio con la ciudad de Barranquilla. El problema de Puerto Colombia es que hacía muy difícil la navegación de grandes embarcaciones, pero sobre todo hacía muy difícil el transporte de mercancías desde Barranquilla hacia el interior del país, que era donde estaba el núcleo poblacional más alto de consumo de productos y de bienes manufacturados. Como sitios de interés, Puerto Colombia cuenta con una gran extensión de playas sobre el Mar Caribe y los balnearios en corregimientos de Sabanilla y Salgar. Además, posee monumentos históricos como el Castillo de Salgar, el Paso del Libertador en la vía Salgar-Sabanilla, el muelle, la estación del antiguo ferrocarril, la casa del primer correo aéreo en el Atlántico, el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen y el Hotel Prado Mar. Puerto Colombia es un municipio que reúne todos los requisitos para ser una zona de turismo con talla internacional por el acceso a vía que tenemos. Hay que mirar a Puerto Colombia, no solo del departamento, sino desde el país, su relación con el país y su relación con Latinoamérica. Porque tenemos lo más valioso que es el recurso humano de gastronomía, de artesanos, de todo lo que pueda ser una oferta turística para el mundo entero. O el principal potencial que tiene es su situación geográfica. Estamos en todo el vértice de toda la troncal Caribe colombiana, que comienza en La Guajira y termina en Tolú. Nosotros estamos en todo el centro, eso permite que 375.000 carros en el día de hoy pasen por nuestra puerta. Los sitios turísticos no solo generan impacto en la cultura y fortalecen el reconocimiento de Puerto Colombia, sino que también son una gran inyección económica para el municipio.
Los índices de empleo incrementan en el territorio dentro de variadas actividades que generan las condiciones geográficas. Sin embargo, también corren el riesgo dentro del crecimiento acelerado de este. Por años ha sido la playa de los barranquilleros, o sea, Barranquilla es el mercado natural de este municipio. Aquí hay turismo de toda clase. Aquí hay el turismo de olla, lo que ustedes acaban de ver, pero ese turismo le genera al municipio unos ingresos porque ellos vienen en unas rutas de buses, ¿verdad?, que son de acá y ese tipo de cosas, y algo consumen, así sea agua. Lo otro es el turismo pues de mayor escala que llega acá, que llega a los hoteles, que ya llega a comer en sitios de gastronomía. Ha afectado para bien porque todos estos años la gente del puerto se ha mantenido del turismo barranquillero, que viene los fines de semana a bañarse al mar y a consumir el pescado que los pescadores pescan y los restaurantes. Entonces, de alguna forma sí hemos tenido una relación de un turismo muy local, pero sí se han venido viviendo del turismo todos estos años. De hecho, Puerto Colombia en su momento, que se habla de los años 20, era la gran ciudad, era el gran destino turístico de los colombianos, porque esto era la puerta de ingreso y de salida del país. De hecho, por eso hay una arquitectura importante de principios de siglo que todavía alrededor de 41 puntos que tenemos identificados y que se van a convertir a futuro también en un recorrido de arquitectura de la época. Las aguas de Puerto Colombia albergan una biodiversidad única, pero la pérdida de hábitat ha fragmentado estos ciclos, creando una desconexión en el ecosistema y poniendo en riesgo a las especies. Los ecosistemas más importantes que tenemos son el ecosistema de bosque de manglar y el ecosistema de bosque seco tropical. También contamos con los ecosistemas de mangles de la franja costera, todo el litoral, desde Vistamar hasta Salgar, hasta Sabanilla. Y la cuenca de Mallorquín, los arroyos directos al Mar Caribe, entre ellos está el Mallorquín, los manatíes, la cacimba, los mangles urbanos del centro histórico, la ciénaga de Balboa, que como vieron ahorita desapareció, y los bosques secos tropicales de los cerros de la Risota, el Nisperal y la cuenca de Mallorquín. Pero la transformación de la región ha tenido su impacto, y lo que antes era una armonía entre la comunidad y la naturaleza, hoy enfrenta retos de equilibrio. El Río Grande de la Magdalena siempre ha vertido, históricamente ha vertido todos sus residuos que genera el país a nuestras costas, por la cantidad de madera, la cantidad de plástico, la cantidad de sucio que viene del río Magdalena y que es de todo el país. Entonces aquí el sector de los caseteros, el sector turista, el sector de los pescadores, todos se han perjudicado en ese sentido. Las corrientes del Magdalena arrastran desechos que terminan en las costas de Puerto Colombia. Lo que parece ser un paraíso costero es en realidad el receptor de toneladas de desperdicios que las ciudades río arriba no logran manejar. El primer contaminante que nosotros tenemos aquí es el río Magdalena, y no como una fuente de agua como tal, sino porque se mueve del país de sur a norte, y lo que hace es que trae todas las basuras que personas que no tienen conciencia ambiental arrojan sobre el río. Pese a que los beneficiados por el turismo son muchos, también hay quienes están del otro lado de la situación, lugareños desplazados, quienes cumplen un papel de conservación sobre las playas, ya que conocen las circunstancias tan especiales de su entorno. Genera mucha contaminación en el sentido de que no hay un enfoque del turismo que viene, no hay una cultura ciudadana para aprender a comportarse en medio de un lugar de esparcimiento como es este. Para llegar y ensuciarlo, definitivamente. Cuando los fines de semana, por ejemplo, hay mucha invasión acá. Llega mucha gente con mucho icopor, mucho plástico, muchas cavas, muchas botellas, y en vez de llevárselas lo que hacen es dejarlas. Entonces, aparte de la contaminación que viene del río Magdalena, que viene todo este plástico y madera, también los usuarios, los turistas traen mucho. No cuidan el ecosistema, no cuidan las playas, no cuidan absolutamente nada, y desafortunadamente toca decirlo, pero es el turismo que viene de afuera, el turismo que debería ser diferente a lo que realmente necesita la comunidad de Puerto Colombia para tener una mejor calidad de vida en cuanto a turismo en este momento. Históricamente, Isla Verde era parte esencial de este paisaje, extendiéndose 11 kilómetros de largo y 1.5 kilómetros de ancho. En sus partes más amplias, esta isla se erigía como un refugio natural,
hogar de diversas especies que dependían de su protección. Daños todos. O sea, ¿qué sentido? De que hoy en día hay una cantidad de sedimentación en la sedimento constante por los dragados que hace el río Magdalena. Antes era mucho más fácil salir a pescar, pero ahora con tanto sedimento, tanta contaminación, tanta madera, tanto plástico, tantas cosas que vienen del río Magdalena, la calidad de agua se ve afectada, el ecosistema varía, los peces migran. Ya hoy en día la migración de los peces ya no está tan cerca, los peces están demasiado lejos. La pérdida de Isla Verde trajo consecuencias más profundas de las visibles en el paisaje. La destrucción de su flora y fauna afectó directamente a las comunidades locales, que vieron cómo su sustento y su riqueza natural se empobrecían con el paso de los años. Este lecho marino está completamente maltratado. Es más, aquí mismo no hay pesca. Quedamos sin la ciénaga porque el mar se metió, se lo llevó, eso ha decaído mucho. Y más la contaminación del río Magdalena hacia los caladeros donde nosotros hacíamos la faena. No hay pesca porque la erosión, el río Magdalena nos tira toda la clase de basura que hay, toda la sedimentación nos las tira para acá. Entonces nos han tapado los caladeros, las especies nativas que nosotros teníamos en abundancia aquí también han migrado y tenemos que ir a muchas millas más lejos para coger nuestro sustento diario. La isla desapareció en la década de 1950 debido a la exploración petrolera, la construcción de tajamares y la erosión. Este impacto causó una destrucción irreparable en el ecosistema y modificó el calado natural de Puerto Colombia, afectando a la comunidad y su economía local. Que esa isla, y de hecho hay vestigios de que así sucedió, fue desaparecida porque habían intereses de personas de Barranquilla que eran dueñas de las tierras donde hoy está el puerto de Barranquilla en ese entonces, de que Puerto Colombia no fuera más el puerto que era para que eso tuviera lugar en Barranquilla. Y le metieron mercurio. Nosotros tenemos una demanda internacional por ese mercurio que se utilizó en ese momento para desaparecer Isla Verde. Nosotros teníamos una isla aquí que se llamaba Isla Verde. Eso nos servía de protección a esta gran bahía que teníamos aquí. Te puedo asegurar que Santa Marta quedaba chiquito. Esto era más bonito que Santa Marta, te lo aseguro. Y teníamos una despensa alimentaria que venían mucha gente de otros municipios a buscar su sustento aquí. Entonces, esa sedimentación, esa irresponsabilidad, lo llamo como el peor crimen ecológico que se haya cometido en el país. Se cometió aquí en Puerto Colombia. Tras una acción popular, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla ordenó al Estado reconstruir Isla Verde. Las propuestas incluyen la creación de arrecifes artificiales, con embarcaciones en desuso, y el uso de geotubos para filtrar las aguas y confinar los sólidos. Sin embargo, la reconstrucción se estima a cerca de 10.000 millones de pesos, una inversión que evidencia la magnitud de la destrucción. Aquí se hizo una acción popular para recuperarla, pero desafortunadamente los actores en ese momento no continuaron hasta el final, pero eso no quiere decir que no la podamos recuperar. Sí se puede, hay estudios, hay personas que incluso dijeron cómo se puede hacer, o désenla al privado como quieran, pero la necesitamos porque con ella recuperamos el puerto que antes éramos, ya no para que sea un puerto marítimo como fue en ese entonces, pero sí para que nosotros recuperemos todo el litoral, porque esto que está viendo usted aquí va a dejar de ser sostenible en la medida en que el mar siga ocasionando erosión costera. La industria pesquera local también ha visto un descenso debido al agotamiento de recursos y la contaminación en las costas. Lo que antes era un recurso abundante y sostenible se ha convertido en un reto diario para aquellas comunidades que dependen del mar para su subsistencia. Desde la edad de 13 años me gustó pescar y a raíz de eso siempre le di educación a mis hijos porque en ese momento aquí estaba la ciénaga de Balboa y había bastante el recurso. Eso uno no padecía por ejemplo, en cuestión de la pesca, pues. Hoy en día nos toca realmente ir mucho lejos, más lejos de lo anterior, a 18 millas, 22 millas, para poder uno conseguir los peces o los caladeros, nuevos caladeros, pues. Pero anteriormente uno decía, pon la manteca y que ya viene el pescado, y eso era ya.
Y por eso que hoy en día muchos de nuestros hijos no se han dedicado a esa pesca porque ha bajado mucho la producción. Con el incremento del turismo, la demanda de servicios y la construcción de infraestructuras han llevado a la fragmentación de hábitats, especialmente en áreas como los manglares y humedales, indispensables para la sostenibilidad de la región. Mire, nosotros ahí tenemos especies como mapache, tenemos especies de aves, bastantes especies de aves que van a dejar de tener un hábitat y sobre todo tenemos personas que viven en el Vista Mar, por ejemplo, que ni siquiera van a tener hogares. Va a desaparecer el castillo de Salgar, como se los estaba diciendo, si nosotros no recuperamos y no le damos el valor, y sobre todo el Estado, sobre todo el gobierno local que tiene que hacer la gestión, el gobierno departamental y el gobierno nacional. Mire lo que nos pasó, la incluimos en el plan de desarrollo territorial, plan de desarrollo, sí, municipal, no aparece. No aparece la solicitud, la incluimos a nivel departamental, nadie respondió por eso. Las autoridades y activistas buscan un equilibrio entre el crecimiento turístico y la conservación ambiental, pero la historia Isla Verde sigue siendo una advertencia. La naturaleza, una vez destruida, es difícil de recuperar. Hemos empezado hace unos años a trabajar con el tema de la madera que nos trae el río y que además el río viene recorriendo 17 departamentos. Yo quiero que ustedes sepan que el 85% de la población colombiana vive en la cuenca del río Magdalena. Es muy importante que se tenga en cuenta a nuestros nativos y que se aproveche todo el recurso turístico que tenemos aquí. Como les decía, nosotros aquí tenemos artesanos y artesanas que trabajan el tema, que se involucran en el tema de limpieza de playa, pero que también de eso que se recupera, porque se recupera material sólido, como madera y otras cosas, se hacen artesanías. Esta es la cuenca más importante y es lo que genera más economía en este país. Y todos los árboles, los desechos plásticos y todo que vienen navegando por los 32 afluentes que tiene el río Magdalena llegan aquí a Puerto Colombia. Hemos venido, lo que antes era basura, hemos venido tímidamente trabajándolo y procesando la madera náufraga para que se convierta en otras cosas, ¿verdad? En muebles, en artículos utilitarios. Aquí se habla de madera náufraga, entonces todas esas cosas son ofertas, hay transformación. Aquí tenemos artesanos y artesanas desde la adolescencia hasta los 91 años. El turismo y la inversión estatal no son ajenos al cuidado de los recursos naturales del municipio. Es importante que se establezcan parámetros para salvaguardar los recursos naturales a la par de la oferta turística. Un turismo que respete y preserve el ecosistema. Hay que trabajar, y los invito a todos ustedes a trabajar en la comunidad. Aquí hay que hacer un trabajo comunitario de concientización, pero no solo de concientización para que la gente entienda todo lo que se le puede ofrecer dentro de un contexto turístico, sino para que también los jóvenes se preparen y puedan realizarse como profesionalmente dentro de la población, porque hay todos los ingredientes para hacerlo. Me parece que es parte importante del desarrollo de Puerto Colombia estos lugares nuevos, pero también deben estar paralelamente de campañas ambientales desde Barranquilla, por ejemplo, de todas las personas que vienen. Se necesita hacer una campaña o un impulso de disminuir el consumo del plástico para que sean conscientes de que se deben llevar sus recursos y no dejarlos acá. Dentro del turismo tenemos gente que trabaja en la hotelería, en la gastronomía, en el arte, en muchas cosas. Entonces, lo importante es que por favor nos ayuden. Es casi que una súplica para toda la comunidad. Cada construcción y cada nuevo proyecto debe pensarse con cautela. La experiencia Isla Verde deja como enseñanza que la naturaleza no es infinita y que su destrucción tiene consecuencias duraderas, que afectan tanto a la economía local como el bienestar ecológico de la región. Apertura de 1888 ha traído más turismo. Para nadie es un secreto eso. El corredor turístico se ha ampliado más, ha traído más turismo, pero a su vez sigue habiendo contaminación, sigue habiendo desechos plásticos, desechos de todo tipo de las personas que vienen. La idea es buscar elementos, proyectos que conlleven al fortalecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pescadores y agricultores de nuestro municipio. No obstante, es una cultura que hay que tratar de cambiar
tratar de introducir en el ámbito del costeño o del visitante de a pie o del turismo que viene. ¿Por qué? Porque tenemos que tener sentido de pertenencia para cuidar nuestro litoral. La historia de Puerto Colombia nos enseña que la naturaleza, cuando se le respeta, provee y enriquece. Cada playa y cada manglar son parte de una herencia colectiva que debe protegerse, no solo por quienes habitan aquí hoy, sino también por las generaciones que vendrán. Enseñarle a los niños a proteger la madre tierra, ¿verdad? Por eso es esta gran lucha contra los plásticos, contra los desechos. Entonces, hay educar, educar, educar y educar, para que ustedes, la gente que nos visita, no bote ni el papelito. Aquí tenemos una fundación que está trabajando y tiene una piecita hermosísima que se llama acá la ballena caneca. Poner esto en todas las maletas de los niños del colegio, para que ellos cada que se coman una colombina, un chicle, cualquier cosa, hagan así, tan, y la metan en la queca. Y la queca se va engordando. Cuando va a estar gorda, llena de papelitos, la botan o lo utilizan para enseñar a los niños a que no boten nada en el piso. A que los chicos crezcan con esa conciencia, nuestros niños y nuestros jóvenes, para tener un futuro mejor. También ir a los colegios, seguir trabajando con las universidades, con las empresas privadas, es como lo primordial, seguir unidos y buscar lograr esa gobernanza que tanto hemos trabajado, desde las estrategias de limpieza, de siembra y de todo este tema de de la responsabilidad social empresarial que venimos haciendo con las empresas que vienen y siembran. Con el apoyo de la gobernación se volvió a reconstruir este lugar, que es el aula ambiental, en donde pues la idea es seguir viniendo a hacer capacitaciones, a que la gente esté en campo y conozca los diferentes ecosistemas, por ejemplo, las diferentes especies de manglar que tenemos acá. Cada paso que damos en Puerto Colombia deja una huella en el frágil equilibrio de su ecosistema, una herencia viva que tenemos la responsabilidad de proteger. Hoy, sus playas brillan bajo el sol, pero tras esa belleza, los ecosistemas nos recuerdan silenciosamente los errores del pasado. Es momento de actuar, de preservar este lugar único antes de que el tiempo y el olvido borren lo que una vez fue. Puerto Colombia, más allá del muelle.